buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. El Departamento de Educación de la Unión Mexicana Central les extiende la más cordial bienvenida a este taller docente. Y para saludarnos, les voy a pedir por favor que levanten su manita virtual, esta, para saludarnos todos, y vamos a pedirle a todos los maestros del Instituto Ángel del Campo que levanten su manita para saludarnos. Bienvenidos maestros del Instituto Ángel del Campo, bienvenidos. Ahora podemos bajar nuestra manita y saludamos a los maestros, ahora levanten su manita, a los maestros del Colegio Miguel Ángel Asturias. Bienvenidos maestros, bienvenidos. Ahora bajen su manita y levantan su manita los maestros del Colegio Ignacio Manuel Altamirano. Bienvenidos maestros y maestras. Gracias por estar aquí. Ahora tenemos a los maestros del Instituto Manuel M. Ponce. Instituto Manuel M. Ponce. Bienvenidos maestros. Un placer verlos por este medio. Bajemos nuestras manitas y ahora invitamos a los maestros del Instituto Julia García Retana, al cual pertenezco, que levanten su manita. Bienvenidos maestros y maestras. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, maestros. Les invito a inclinar nuestro rostro para hacer una oración para poder comenzar con nuestro taller de esta tarde. Oramos. Padre eterno, que tu morada está en las alturas de los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos has permitido casi culminar un fin de semana, Señor, y listos para iniciar una jornada laboral, Señor. Gracias porque nos das la capacidad, Señor, nos das la inteligencia para poder emprender un nuevo ciclo escolar, Señor. Así también te damos gracias porque a través de los que dirigen, Señor, el sistema de educación adventista, Señor, en esta tarde, han puesto entre nosotros, Señor, un taller, Padre. Gracias, Señor, porque les das la sabiduría, la inteligencia, Señor, y la capacidad para poder impartirlo, Señor. Bendícelos grandemente a cada uno de los que lo van a dirigir, Señor. Dale sabiduría, Señor, para que nosotros como maestros seamos receptivos a la información, Señor, que tú tienes para nosotros. Sabemos que es un ciclo escolar con retos, Señor. No es fácil como docentes, pero tú nos darás las herramientas necesarias, Señor, para que cada día nosotros podamos realizar todo de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Señor. Bendícenos en esta tarde, Padre, y bendice las actividades que se van a realizar. Esto y más te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a Dios que ha permitido, ¿verdad?, tener esta reunión, estas capacitaciones. Y también gracias a Dios porque hay personas preparadas y también que tienen la disposición de servir a Dios con sus talentos. En esta tarde vamos a tener la primera ponencia con una maestra, la maestra Yasmín Chilpa. Ella es licenciada, déjenme ir poniéndole. Es licenciada en Psicología Educativa. También tiene la maestría de Relaciones Familiares. Además, ahora está viviendo actualmente en Zitácuaro, Michoacán. Está casada y pues tiene la bendición de tener un pequeño. Ella actualmente está trabajando en la Facultad de Psicología de UNICEPES. Y bueno, agradecemos que tenga, ¿verdad?, la disposición de presentar el primer tema que se titula Escala Estrés Docente. Bienvenida, hermana Yasmín Chilpa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos docentes. Me es un gusto saludarles por la invitación. Y vamos a iniciar pues con esta presentación. Me permití, voy a compartir aquí. Crear una pequeña presentación
cómo es que estuvimos trabajando esta escala que tuvieron a bien contestarnos. Si alguno de ustedes no la contestó y aún está interesado, pues con todo gusto podemos darles la oportunidad para que puedan contestarlo, y si es de también, pues nosotros estamos dispuestos a poder aplicarlo y a poder evaluarlo. La escala que nosotros aplicamos fue con otro compañero, en la escala ED6, la cual mide el estrés docente. Esta es una la parte, como decía, del estrés. Y aquí viene una imagen. Quisiera preguntarles a ustedes si están de acuerdo con lo que aquí dice. ¿Será que la docencia es una de las profesiones más estresantes? ¿Están de acuerdo? Yo sé que trae satisfacciones, yo también soy docente, pero yo creo que también tiene su nivel de estrés bastante amplio. Entonces, por eso es que nosotros quisimos aplicar esta escala para poder intervenir y sobre todo poder diagnosticar algunos problemas específicos en ustedes como docentes. La justificación como tal de esta escala, pues es debido a que los problemas de salud son uno de los principales causantes de las bajas en la docencia. Más adelante voy a compartir con ustedes algunos datos importantes sobre las bajas en docencia respecto al nivel de, a los problemas de salud mental. 1 de cada 3 maestros ha manifestado que la docencia y la resolución han utilizado la palabra de extremadamente estresante. Entonces, esta escala está elaborada para medir el estrés docente, como ya lo había dicho. Tiene las facultades de ser fiable y ser válida. Y es aplicable para todas las etapas de la enseñanza. Por eso es que todos ustedes, aún en el nivel que ustedes estén trabajando, ya sea kinder, primaria, secundaria, preparatoria u universidad, perdón, entonces ustedes podían haber contestado las. Está conformada por 77 ítems y mide 6 dimensiones. La primera es la dimensión de la ansiedad, la depresión, las presiones, creencias desadaptativas, la desmotivación y el mal afrontamiento. A la de que nosotros evaluamos esta escala, pues, y a la hora de construir esta escala se incluyeron estos ítems que ustedes alcanzaron a leer en las evaluaciones. El ítem que recogía las situaciones más citadas como fuente de presión en la docencia es lo que nosotros denominamos como presiones. Ítems que demostrasen las respuestas del estrés más usuales, lo cual se traduce en ansiedad o depresión, o pueden ser ambas situaciones también. Ítems que tratasen de medir aspectos intervinientes en el estrés, que eran las respuestas de afrontamiento, las creencias sobre la enseñanza y la motivación. Y me voy a permitir explicarles rapidito y cómo es que nosotros evaluamos para que ustedes también puedan entender. Alguna de ustedes me envió un correo preguntándome si la escala al tener una puntuación baja quiere decir que realmente estaban sufriendo o que estaban ustedes involucrados en el sentimiento. Entonces, esta es una imagen muy sencilla, simplemente nada más para explicar lo que fue la escala de depresión o lo que se midió en la escala de depresión, que sabemos que la depresión afecta funcionamiento intelectual y también los mecanismos corporales. En la parte de la vida afectiva, pues las personas con depresión expresan que se sienten de una manera intensamente tristes, ellos sienten la incapacidad de experimentar lo que es el placer, hay una hipersensibilidad emocional, una sensación de abandono, nos sentimos inútiles o una sensación de inutilidad o incluso hasta de soledad. Las personas se convierten irritables, y también, como les decía, puede estar combinada también la depresión junto con la ansiedad. El funcionamiento intelectual en la depresión se ve afectado y lo podemos notar a través del aturdimiento intelectual, la disminución de la memoria, de evaluación de uno mismo, existen sentimientos de culpabilidad, pensamientos negativos e incluso pensamientos en torno a la muerte. Y bueno, estas ya son escalas o ya son niveles muy avanzados o muy sería la depresión. Mecanismos corporales, degradación del sueño o alteración en los estadios del sueño, alteración del apetito e incluso también los problemas sexuales. Síntomas físicos, pues, sabemos, pueden ser varios, tener dolor muscular, dolor de espalda, de estómago, de cabeza, malestar en las articulaciones, problemas digestivos que nos pueden ocasionar mareo o náuseas y desajustes de ciertos indicadores o funciones del cuerpo. Puede
tensión arterial, cierta perturbación o interrupción de procesos orgánicos. La otra escala que medía esta prueba el otro ítem, mejor dicho, que medía esta prueba es la parte de la ansiedad, y creo que nosotros pues ya también hemos escuchado mucho sobre este tema. Creo que la iglesia se ha encargado bastante en podernos gestionar información para informarnos, y pues no considero todos, sin embargo creo que alcanzamos a ver ahí algunas explicaciones y algunas también cosas que nos podrían alarmar sobre una posible ansiedad. La escala de presiones, ítems citados por los profesores como potenciales fuentes de malestar. Esto quiere decir que también este tipo de presiones lo podemos traducir en problemas de comportamiento de los alumnos, lo cual ejerce presión en los docentes. Las responsabilidades adjudican, o incluso algunas que hasta nosotros no estamos de acuerdo o no hemos aceptado de forma voluntaria, pero que se nos dan, y las adaptaciones también del currículo, que a veces también nosotros no logramos comprender o aceptar, o incluso no lo aprobamos, pero también este tipo de presiones se medían en la parte de este ítem. Las creencias desadaptativas se refiere a lo que no nos permite de un modo correcto. Y estos eran ítems que hacían preguntas respecto, por ejemplo, que habían papás que no tenían cierto control, o que considerábamos que eran papás que no estaban en completo atención a sus hijos, completa atención a sus hijos. Entonces, a esto es prácticamente lo que se le denomina como creencias desadaptativas, y lo que se evalúa en este ítems. Y estas creencias pues pueden generar conflictos tanto intrapersonales como interpersonales. Motivación fue otra escala que se midió aquí, y la desmotivación la entendemos como la falta de razones para guiar nuestro comportamiento. Es cuando nosotros perdemos el entusiasmo, la disposición, e incluso nuestra energía se ve mermada para llevar a cabo determinadas actividades. Y la última se llama mal afrontamiento, la cual abarca una serie de aspectos que nosotros como docentes podemos creer que pueden manifestar el amortiguamiento de las fuentes de estrés, ya sea que un mal afrontamiento ante una situación maximice la fuente de estrés, o también el afrontamiento adecuado pues puede minimizarlo. Entonces, en conclusión, esta escala que nosotros aplicamos tiene cualidades suficientes para ser utilizada por al menos con 3 fines: detección precoz de problemas de estrés en el profesorado para una intervención temprana, lo que denominaríamos como el diagnóstico; información sobre el nivel de malestar del causas y también las consecuencias que está teniendo. Entonces ya nosotros estaríamos dispuestos a diseñar un tratamiento para ustedes en caso de haber presentado alguna alteración en alguna de estas áreas. Y el tercer fin de esta escala fue aportar información también para la investigación. Obviamente pues esto es interesante e importante para nosotros como evaluadores, pero también como profesionales de la salud. Y es esta parte de por qué aplicamos esta escala. Repito, si alguno de ustedes tiene el interés de de contestarlo, o tiene alguna duda respecto a sus resultados, con mucho gusto puede comunicarse con una servidora o con mi compañero Alejandro Mesa, y alguno de los dos le daremos explicación y una interpretación quizás más específica y más clara sobre sus resultados. Sería todo por mi parte respecto a la escala. No sé si tenemos otra participación en el programa, o ya entro de lleno al tema. Adelante, maestra, puede entrar de lleno al tema. Si hay alguna pregunta, por favor, ahí en el chat puede usted ir haciendo la consulta, o lo puede hacer también de manera privada hacia la psicóloga. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bueno, entonces, en esta tarde-noche me pidieron compartir con ustedes este tema del estrés laboral. Quisiera preguntar a alguno de ustedes si fuera tan amable
cajita del chat o de hacerlo de forma audible. Para ustedes, ¿qué es el estrés? ¿O qué consideramos como estrés? Para mí es como una preocupación constante y fuera de nivel normal. Ok, muchas gracias. Es una preocupación constante y fuera de lo que es normal o natural. Ok, ¿alguien más quisiera compartir su definición personal de estrés? No necesariamente que sea algo que ya hayamos ido o que estemos investigando, sino realmente lo que nosotros entendemos de forma individual por estrés. Sí, entonces, aquí podemos alcanzar a leer una definición de estrés. Dice que es a un daño causado, ya sea por un desequilibrio que nosotros percibimos entre lo que nos exigen y entre las capacidades y recursos que nosotros consideramos que tenemos. Y de casa nos parece que esta persona está sobrepasado por las exigencias. No es que no sea capaz, simplemente es algo que a él le está provocando un desequilibrio y ese desequilibrio está teniendo una respuesta física y emocional. Eso es lo que nosotros podríamos definir como estrés. Es lógico que el trabajo que nosotros realizamos en cualquier área conlleve cierta carga de estrés. Esta carga de estrés puede derivar incluso en motivación y agilidad mental. Cuando nosotros tenemos una carga, cuando tenemos nos han designado algo, creo que es algo que también nos produce. Sin embargo, este estrés puede llegarnos a motivar. No siempre hay que pensar que el estrés tiene una connotación negativa o un efecto negativo. El estrés a veces también puede funcionar de forma positiva para nosotros al motivarnos y a la agilidad. Sin embargo, si este estrés, si esta carga emocional se sale de control, entonces nosotros podemos hablar de un problema de salud ocupacional. Como vemos aquí esta imagen, pues bueno, ya es una persona que ya ha llegado a un punto en el que pues hasta está solicitando la ayuda. Y aquí viene una pregunta, ¿será que la salud es lo primero? ¿O qué consideran ustedes como prioritario en sus vidas? La salud, el trabajo, la familia. La parte vamos ahí hasta arriba, ¿no? En lo que es la escala. Pero ¿será que también la salud es lo primero que nosotros debemos de considerar en nuestras vidas? ¿Alguien quisiera? Ok, dice el profe Ariel Zarza, la salud es lo primero. La salud, dice la maestra Nacili Ramírez, debería de ser lo primero. Creo que si no tenemos salud, dice alguien más. Y sí estamos de acuerdo. Ok. Entonces, todos estamos de acuerdo que la salud es lo primero. Ni la ausencia ni el exceso de exigencias son saludables. Los excesos ni los extremos son malos. Dice aquí, ni siquiera la ausencia de algo es saludable. En este caso, pues de responsabilidades, ni el exceso tampoco de exigencias, pues son saludables. Nosotros mantener un buen estado de salud y satisfacción personal, es necesario que logremos un equilibrio. Y de esa manera nosotros podemos cerrarle la puerta al estrés. La homeostasis que nosotros conocemos, en otras palabras. Y aquí vemos dos imágenes. Uno de estos muñequitos nos está diciendo lo que es adecuado respecto a pensarlo, bueno, nuestra idea adecuada sobre el estrés y nuestra adecuadas sobre el estrés. Dice aquí que nosotros podemos pensar, utilizar para bien el estrés cuando nos es posible sacar adelante las obligaciones laborales gracias a que se nos han asignado los necesarios para hacerlo. Nuestro estrés disminuye, dice esta imagen, cuando nosotros podemos sacar adelante nuestras actividades siempre y cuando contemos con los recursos necesarios. También el
para bien cuando somos capaces de experimentar retos en el trabajo, pues estos nos pueden dar energía y también nos permiten obtener nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Pero ¿qué está mal entonces cuando nosotros pensamos en estrés? Cuando las actividades cotidianas sobrepasan las capacidades de manejo, entonces surge en nosotros una sensación de descontrol y nuestro día a día se empieza a convertir en algo pesado, en una carga, lo cual física y nuestra salud mental. Si nosotros experimentamos estrés continuamente en nuestro trabajo, esto incide en la velocidad en que se producen los procesos corporales de desgaste. Y bueno, aquí vemos nosotros ya la afirmación como tal. Claro que sí, la salud es lo primero. Cuanto más revolucionada nosotros conduzcamos la máquina de nuestro cuerpo, cuanto antes se va a desgastar. Y creo que esto lo entendemos muy bien. Cuando nuestro cuerpo en algún momento brinda las energías necesarias o brinda el rendimiento. Pero llega un punto en el que nuestro cuerpo también se cansa y sobre todo, como dice aquí, se desgasta. Y una vez que se desgasta en la parte corporal o en la parte de la salud, es muy complicado retomarlo o volver a la salud que teníamos inicialmente. Así que por eso es importante que nosotros entendamos pues esa homeostasis, ese equilibrio que necesita para no llegar a desgastarnos ni física ni emocionalmente hablando. Ahora como tal, el tema que tenemos en esta noche, que es el estrés laboral. Ya un poquito sobre el estrés en general, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estrés laboral? ¿Ustedes se han sentido como esta chica o como esta persona en esta imagen, con tantas cosas que hacer, con tantos pendientes, con tantas... yo me imagino que sí. El estrés laboral es una reacción física y emocional ante los estímulos del ambiente. En este caso estamos hablando sobre el ambiente del trabajo o el contexto laboral. Puede manifestarse mediante efectos positivos o negativos. Como les decía anteriormente, el estrés puede tener efectos positivos, pero también puede tener sus efectos negativos. Las consecuencias en nosotros de enfrentar de forma constructiva el estrés o este tipo de situaciones, pues nos permite lograr metas o alcanzar nuestras metas y los retos cotidianos. En cambio, las consecuencias adversas se originan cuando el estrés se torna constante y no tenemos nosotros la forma o los recursos necesarios para contrarrestarlo, lo cual nosotros sabemos que puede derivar en alguna enfermedad. Y aquí más o menos esta imagen alcanzamos a ver cómo funciona el estrés a nivel fisiológico. Primero en el cerebro. Cuando nuestro cerebro, cuando nosotros estamos estresados, el tálamo, que es esa pequeña región que nosotros tenemos en la base del cerebro, pone en marcha un sistema de alarma en el cuerpo. A nivel de los riñones, las señales nerviosas y hormonales impulsan las glándulas suprarrenales que están ubicadas y liberan una oleada de hormonas, especialmente la adrenalina y el cortisol. Y nosotros también cuando estamos estresados, en nuestra cara se nota. Empezamos a denotar o a tener un reflejo, una imagen de control o incluso hasta de control, dependiendo de cómo estemos manejando nosotros el estrés. Entonces, cuando existen demandas laborales, podemos nosotros decir que es ahí o se produce el estrés laboral. Este estrés a través de los recursos, ya sean personales o laborales. No solo es cuestión de, o no solo es responsabilidad, por ejemplo, de nuestro centro de trabajo, también es responsabilidad personal el gestionar el estrés. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto solamente es para que podamos recordar esta información. Ustedes, quiero pensar que ya lo conocemos. Existen dos tipos de estrés, lo que conocemos el estrés agudo. El estrés agudo o llamado el eustrés lleva a un aumento del rendimiento y la motivación en el trabajo. Permite que el individuo se adapte a una situación nueva que trae consigo un reto. Este siempre a la supervivencia y también el estrés agudo nos ayuda a mantener lo que es la parte de la memoria. En este caso, el estrés crónico o conocido como distrés, lo he escuchado a veces que le llaman hasta el
resulta nocivo para la salud y sobreviene cuando la percepción de desequilibrio entre las presiones y los recursos con los que contamos se hace patente, sobre todo a diario. En las empresas e instituciones, nosotros podemos denotar algunos que se presenten algunos de los siguientes factores, y ustedes creo que van a estar de acuerdo conmigo. Cuando nosotros estamos estresados o cuando el estrés no se gestiona de forma correcta, aumento del ausentismo, es decir, los trabajadores empiezan a faltar a sus labores. Existe una alta rotación de trabajadores y sobre todo porque ante la primera oferta externa que ellos reciben, que es más llamativa o que puede resultar más interesante, entonces los trabajadores deciden abandonar sus centros de trabajo y por eso hay una alta rotación de trabajadores. También existen una desmotivación y un bajo compromiso con la tarea o con nuestro trabajo. Disminuye la creatividad. Hay un descenso de la producción. Surge tensión, acoso laboral, que es lo que conocemos como el mobbing, y la violencia. Incluso cuando nosotros ya estamos en un momento o estamos en un periodo de estrés prolongado, llegamos incluso a atacar a la misma imagen de nuestra empresa. Nos empezamos a hablar mal del lugar de nuestro centro de trabajo y esto es debido también a esta parte del estrés cuando ya estamos demasiado sobresaturados o cuando estamos sobrepasados por todas las exigencias que nosotros estamos recibiendo. Existe un aumento de errores y sobre todo también pues accidentes laborales. Así que es mejor prevenir antes que lamentar. Por lo tanto, pues el empleador en los lugares de trabajo las medidas para reducir los riesgos laborales y así garantizar la salud ocupacional de sus empleados. Aquí dice que es obligación de los empleadores adoptar todas las medidas que sean necesarias para reducir estos riesgos laborales y sobre todo garantizar que los empleados gocen de una buena salud ocupacional. Y yo creo que esto es lo que nosotros estamos ahorita teniendo y estamos viviendo y teniendo la facultad de expresar preocupación por parte de su empleador al poder brindar medidas para ustedes para poderse informar y para poder gestionar esta parte del estrés. En muchas ocasiones persiste el error de pensar que los riesgos psicosociales, cuando hablamos de riesgos psicosociales, estamos hablando de una mezcla de agentes, tanto psicológicos como sociales, y los consideran como un desafío que implicaría para ellos costos adicionales, que no están dispuestos a hacer estos gastos externos o estos gastos extras que ellos consideran así. En realidad, si no se previenen estos riesgos, el costo de enfrentarlos después va a ser mayor para los trabajadores e incluso para la sociedad en general. Cuando existe una persona con estrés o cuando no existe una persona ya en un estrés, en una situación de estrés agraviado, entonces el gasto o el costo que esto tiene, pues es mucho mayor que si se hubiera prevenido antes de que las personas llegaran hasta este nivel. Existen 3 niveles de intervención que se pueden tener hacia la parte del estrés laboral. Primero, que es la prevención primaria. La eliminación es la eliminación de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo para del estrés. Por ejemplo, en este caso, las instituciones o los centros de trabajo mejoran las instalaciones, hay una sensación de luminosidad, de espacio e incluso las sienten cómodas en sus centros de trabajo. La prevención secundaria tiene que ver con la formación de los empleados para que ellos aprendan a manejar mejor su situación laboral y para poder generar los recursos para optimizar mejorar su resistencia a la tensión y por ende también pues reducir el impacto del estrés en la salud. Y esto pues entendámoslo como en una sola palabra que sería la capacitación para los empleados. Y la atención terciaria pues ya tendría que ver con aquellas personas o es para aquellas personas que están gravemente afectados por el estrés e incluso que ya gocen lamentablemente de una mala salud, lo cual a los cuales se les proporciona
y de recuperación. Y esto puede incluir el uso de los médicos de empresa, los psicólogos, psiquiatras, o bien que el mismo empleador contacte a profesionales de salud, y que el empleador asuma todos los costos o que se dividan los gastos con el empleado, o incluso que al empleado se le ofrezca una tarifa atractiva para poder gestionar o para poder emocionalmente con estos profesionales de la salud. No solo es obligación entonces de los empleadores procurar la mejor atmósfera posible, sino que también los trabajadores por sí deben de saber autogestionar su propia motivación a partir de buenas prácticas de salud mental. Y estas prácticas de salud mental las van a compartir más adelante en las siguientes sesiones con ustedes. No quise profundizar en ello, pero a manejar. Dentro de los factores de riesgo en nuestro centro de trabajo existen los factores intralaborales. Y a lo primero que se le denomina como la exigencia. Es la persona se siente sobrecargada de trabajo y sobre todo cuando hay una presión de tiempo. Es cuando se nos solicita un trabajo y se nos da un tiempo bastante corto o sentimos que el tiempo no es suficiente para poder cumplir con esa demanda. Otro factor de riesgo en el trabajo es cuando el empleado, identifica como muy difícil la tarea que se le ha asignado. Un factor también es la asignación de trabajo sin tomar en cuenta las habilidades y los conocimientos. A veces se nos asignan trabajos y nosotros no contamos con los recursos o con los conocimientos para poderlos llevar a cabo, y esto genera de nuestro centro de trabajo. También otro factor es la subutilización de las habilidades y los conocimientos. Algo que tiene que ver con el control. Estos factores son modelos de liderazgo, dice aquí, con estilos de mando autoritarios y o exceso de falta de control. Es cuando nosotros tenemos jefes que son demasiado autoritarios o incluso jefes que no saben manejar esta parte de liderazgo, y entonces hay una falta de control o un descontrol total en nuestros centros de trabajo. Una dirección poco participativa. Cuando existen conflictos con la autoridad, sé que hay varios jefes en una misma tarea y que entre ellos tengan posiciones chocantes, y entonces pues nosotros no sepamos a quién de ellos, con quién de ellos cumplir nuestras responsabilidades, o a quién de ellos cuentas, como decimos. Cuando existe una nula o escasa posibilidad de decidir cómo realizar el trabajo, cuando es tan autoritario el asunto que no se nos da la oportunidad o de usar la creatividad para decidir cómo nosotros podemos realizar también el trabajo. Y niveles elevados de presión en relación al tiempo para realizar el trabajo. Otros factores de riesgo es la falta de reconocimiento por el trabajo efectuado. Es cuando el empleado siente que no está siendo reconocido o que no está siendo, que su trabajo no está siendo valorado. Entonces, eso también es un problema de un factor intralaboral o un riesgo dentro de nuestra área de trabajo. Desigualdad en condiciones, por ejemplo, que el salario, los horarios y los permisos tenían tareas similares, haya esta desigualdad, que aunque nosotros consideremos que no sea justo el trato, o que no sea justo el salario que percibimos ni los horarios que estamos laborando, siquiera se nos brinden los mismos permisos que al resto de los compañeros, también este tipo de factores pueden provocar en nosotros una sensación de estrés y de preocupación extra. Limitadas o de ser promovidos o de ser ascendidos. En cuanto a las relaciones, ya sea que nosotros seamos víctimas de agresión en el trabajo o suframos lo que es el acoso, las malas relaciones entre los empleados y la dirección, e incluso las malas relaciones entre los trabajadores, o en este caso entre los compañeros de trabajo, ese es otro riesgo también para el estrés laboral. Actitudes de individualidad
las personas no saben trabajar en equipo y solamente quieren trabajar de forma individual o personal y no les gusta unirse a grupos de trabajo. En cuanto a la función, conflicto, ambigüedad interno de funciones y tareas. Funciones y responsabilidades mal definidas o incluso hasta contradictorias cuando no entendemos qué es lo que se nos está pidiendo o existe contradicciones en la asignación. Tareas fragmentadas, cortas, incluso hasta rutinarias. Y esto también es muy importante y consideraría yo que de los factores intralaborales sería lo que más peso tiene porque es lo que dar en algunas situaciones. Por ejemplo, el trabajo nocturno o el uso de horarios incómodos. El trabajo por turnos mal concebidos o que realmente no se tiene un turno como tal, o no se respeta el turno, que son los horarios habituales. Y yo sé que ninguno de ustedes me va a dejar mentir respecto a que ahorita con esta situación de la virtualidad estamos trabajando más horas de las que deberíamos de hacerlo si estuvieran presenciales. Así que por eso les decía, considero que este factor del tiempo de trabajo es uno de los factores principales, si es que no el principal de riesgo dentro de las áreas de trabajo. La comunicación, si se ve afectado, puede producir o nos puede conducir a la parte del estrés laboral. Poco o nulo flujo de información, no sabemos qué es lo que corresponde hacer. Hay una comunicación adecuada o nula, incluso entre los compañeros y también con los mandos superiores. Y bueno, aquí nosotros alcanzamos a ver una imagen que nos está dando o nos está demostrando lo que es laborales o los factores que están fuera del área de trabajo. La relación del trabajo y familia también es algo que si no se sabe manejar de forma adecuada o si se ve afectado, entonces con riesgo de caer en lo que es el estrés laboral, lo cual ocasiona empobrecimiento de las relaciones familiares y sociales porque estamos por largas jornadas en nuestro trabajo o los turnos tenemos, pues en este caso a lo mejor un turno nocturno. Hay un sacrificio de espacios personales de descanso, o hay un sacrificio para la parte de la salud, incluso la actividad física mermada o se ve limitada por el exceso de tiempo que nosotros dedicamos al trabajo. No podemos dedicarle el tiempo que queremos al descanso, ni a cuidar nuestra salud, y tampoco a la actividad física por estar tanto tiempo en la jornada laboral. Y pues creo que también es algo que como docentes lo entendemos muy bien. Llevar trabajo pendiente a la casa. Este tipo de factores extralaborales es algo que nos puede hacer caer en el estrés laboral. La relación de trabajo-familia, también hablamos del mal estado de salud del trabajador o incluso de algún miembro de su familia. Por responsabilidad de cuidado de dependientes, ya llámese los hijos o algún algún familiar enfermo, o no sé, quizás hasta algún padre o algún abuelo. Entonces, estos factores están en riesgo dentro del área de trabajo. Estresores provenientes del ambiente familiar o del ámbito familiar, ya sea que haya personas que estén involucradas en alcohol, drogas, en problemas legales, o que incluso nosotros mismos problemas de deudas o de hipotecas. Traslado también al trabajo con dificultad, ya sea que constantemente estemos inmersos en lo que es la congestión vial, que haya una lejanía del centro de trabajo y la ubicación de la actividad laboral incluso se realice en zonas peligrosas. Eso también es un riesgo para los trabajadores. Y bueno, aquí nosotros alcanzamos a ver una imagen. Encuentra en un ambiente negativo, este ambiente le va a generar ansiedad, agresividad y va a producir cambios bioquímicos que pueden derivar en enfermedades. Aquí vemos cómo cambia totalmente el rostro de esta persona que al momento de ser pues llamada la atención o de tener algún tipo de llamada de atención, pues también le provoca este tipo de
Las medidas necesarias en cada organización entonces deben de surgir de un diagnóstico previo. Una vez que se han definido las principales causas de preocupación en nuestro personal, se debe de elaborar un plan de acción que debe alinearse con la participación tanto de la población trabajadora como de los profesionales de la salud. Cuando el individuo reacciona con respuestas alteradas de carácter cognitivo, emocional, fisiológico, la posibilidad de ocurrencia de un desorden mental, ya sea de empeorarlo, de desmoralizarlo, de sufrir en ellos o de provocar en ellos, perdón, un humor depresivo o ansiedad, dan pie a lo que nosotros el burnout, que ya también es algo que más adelante vamos a poder tener en un taller, que es un síndrome que aparece como respuesta al estrés laboral prolongado. Y bueno, nosotros como seres humanos, por lo tanto es irreal pensar que si nosotros vivimos, lo que nosotros vivimos, perdón, en el lugar de trabajo, ya sea positivo o negativo, no se va a reflejar en nuestros espacios personales y familiares. Y de igual manera, que nosotros experimentemos en el ámbito personal y familiar, va a tener una influencia directa en el desempeño laboral. Y aquí viene una pregunta para todos nosotros. ¿Cuántas horas al día dedicamos para la actividad laboral? ¿Cuánto consideramos que estamos en riesgo para poder caer en lo que es el estrés laboral o incluso en este tipo de situaciones mucho más graves como lo que es el síndrome del burnout, etcétera? Pues por mi parte sería todo el día de hoy. Esta información tiene que ver, como les dije, con lo que fue el estrés laboral y todo lo que podría acarrearnos o lo que podría llevar a hacerlo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración respecto a la escala que se aplicó y también si a alguno de los resultados que obtuvieron, también con mucho gusto podemos hacer la aclaración y podemos tener una plática de forma privada. Muchas gracias, maestra Yasmín, por esta presentación, esta ponencia. Es un privilegio para mí esta tarde representar a los colegios de esta querida Unión Mexicana Central. Damos a conocer, estimados compañeros, en esta hora importante del día, un detalle que va con todo nuestro corazón para la maestra Yasmín. Queremos que usted, maestra, dentro de su archivo de buenos recuerdos, tenga este. Me permito darle lectura. Certificado de reconocimiento a Jazmín Chilpa García por haber participado como ponente en el taller docente de la Unión Mexicana Central. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Colosenses 3:16, dado en la Ciudad de México al 5 de septiembre del 2021. Pastor José Zul Trejo, presidente. Pastor Abimael Vázquez Gómez, director de educación. Todos con nuestro emoticon favorito de fiesta, de aplauso. Agradezcamos la presencia de la maestra Chilpa con nosotros. Muchas gracias, maestra. Que sea usted siempre bendecida por nuestro Dios.